Pues el otro dato interesante que hay que analizar es el fútbol que debía ser de las protestas o que amenazaba, prometía, avisoraba ser el fútbol de las protestas. Digo las protestas en plural, protestas en Brasil y protestas en México, ¿no? Pongámosle así, o sea, como que claro que en México no había muchas señales en ese sentido, pero en México sí hay un proceso delicado, o sea, están haciendo unas reformas devastadoras en términos de telecomunicaciones, de energéticos, es decir, metieron una agenda legislativa intensa, provocadora, desafiante, que desafía, digamos, la opinión pública, a los sectores populares, en términos de que son reformas claramente de corte oligárquico, claramente orientadas a los intereses de las clases dominantes. Entonces, bueno, no digo que se estaba anunciando protesta en México, pero uno diría, bueno, son coyunturas políticas que deberían suscitar indignación, como lo están suscitando, y eventualmente protestas masivas que no se suscitaron. Entonces, bueno, en Brasil había ciertos procesos en cursos, en México eventualmente era como un deseo de que se activaran ciertas protestas masivas. El hecho y el dato, creo que hasta la fecha, es que no hubo tal cosa. O sea, entonces el mundial de las protestas se volvió el mundial de la no protesta. Entonces hay que reflexionar, hay que preguntarnos por qué la no protesta. Y eso, digamos, no es tan difícil de analizar, porque es la otra cara de la medalla. O sea, las grandes preguntas, incluso teóricas, en teoría de movimientos sociales, es por qué la gente se revela o protesta y por qué no lo hace. O sea, son dos. Es decir, así como se analizan procesos de movilización, también se analizan procesos de desmovilización. O bien, actividad, pasividad. Bueno, aquí estamos frente a un escenario de pasividad. ¿Por qué la pasividad? Digamos, no voy a hacer aquí grandes disertaciones de teoría sociológica y todo, pero diríamos que tendencialmente la pasividad se construye a partir de dos ángulos, los dos ángulos de toda relación de dominación, desde la capacidad de los dominantes de asegurar su dominación sin sobresaltos y de la incapacidad de los dominados de activarse y de configurarse como desafiante respecto. Entonces hay que ver ambas cosas y por una parte hay que reconocer que las clases dominantes brasileñas y mexicanas pues construyeron dispositivos que tuvieron cierta eficacia a mediano plazo, que fueran mediáticos, que fueran capacidades, en el caso brasileño, además de ejercer cierta hegemonía o cierto consenso a través de políticas públicas. O sea, el gobierno brasileño es un gobierno que, si bien es muy cuestionable, como en otra entrevista platicamos en relación a el apoyo a ciertos procesos de acumulación, que sean acumulaciones por despojo en relación a multinacionales, transnacionales, extracción de materias primas, primarización de la economía, biocombustibles, etcétera, al mismo tiempo de las grandes empresas brasileñas, etcétera. Al mismo tiempo es un gobierno que ha sabido redistribuir la riqueza, ha sabido construir grandes espacios de clientelaria, asistencial, en lo que querramos, pero ha hecho mucha política social, cosa que por ejemplo en México no se ha hecho, y eso le da cierta credibilidad respecto a grandes sectores de la población. Decíamos, o sea, en algún momento las protestas en relación con el mundial tenían que ver con ciertas franjas de la población, franjas de clase media, clase trabajadora, que no fueron las más privilegiadas durante el periodo de los gobiernos del PT, que fueran de Lula o de Dilma, o sea, franjas que no, digamos, se aprovecharon de esa lluvia de políticas sociales antipobreza, contra el hambre, que llegaron a sectores en extrema pobreza o en pobreza. Entonces, clases medias y clases trabajadoras organizadas no fueron particularmente privilegiados y son los que tienen algo, digamos, que reivindicar. Pero, de cualquier manera, el escenario brasileño es un escenario de un país que crece, un país en donde hay ciertos grados de redistribución, donde hay un gobierno que con todas sus fallas, todos sus límites y todas las críticas legítimas de mi parte, además acertadas, que se dan desde la izquierda, es un país gobernado por el centro izquierda, donde la oposición y la amenaza, digamos, de una caída de gobiernos del PT es un retorno de la derecha, de una derecha brasileña, que es una derecha, digamos, neoliberal, oligárquica, digamos, que llevaría a un retroceso social. Entonces, bien que mal, hay cierta legitimidad, hay cierto margen de maniobra, hay cierta capacidad del gobierno brasileño y lo supo llevar, y la prueba es que, digamos, finalmente el que tenía que era un mundial amenazado por las protestas no lo fue. Y habrá que buscar, por lo tanto, en las capacidades de las clases dirigentes brasileñas. Por el otro lado,
hay que hablar de la incapacidad de las clases subalternas para organizarse masivamente y protestar legítimamente respecto a ciertas demandas que no están siendo cumplidas. Brasil es un país todavía, digamos, con profundas desigualdades, uno de los países más desiguales del mundo, entonces hay mucho todavía, a pesar de que hubo políticas sociales, hay mucho por conquistar y hay mucho por reivindicar desde abajo. Digamos, no se hizo justicia en Brasil, digamos, se hizo un proceso de redistribución de la riqueza, que en uno de los países más desiguales del mundo no modifica sustancialmente el patrón, la estructuración social y el patrón de acumulación que rige la formación social brasileña. Entonces, bueno, ahí hubo una incapacidad. Esa incapacidad pues habrá que rastrearla en el hecho de que los principales sindicatos son afiliados al PT, al partido de gobierno, de que el sindicalismo independiente es pequeño, marginal, no logra, digamos, a tener grandes convocatorias, de que los sectores no sindicalizados no tienen capacidad de organización más a mediano plazo, que las convocatorias que se dieron respecto a la Copa Confederaciones fueron, digamos, transversales, un poco al estilo de redes horizontales, muy autoconvocadas, y que por lo tanto no dieron como saldo una estructura de organización más duradera que pudiera volver a convocar. Entonces no había nadie fundamentalmente que legítimamente pudiera volver a convocar. La convocatoria cayó un poco en el vacío. Esa espontaneidad que se dio en la Copa Confederaciones no se volvió a repetir. Digo, en México también tenemos, bueno, pasando a México, tenemos escenarios que no son tan diferentes. En México debiera de haber una gran movilización hoy, si medimos el tamaño de los agravios que estamos sufriendo, los mexicanos, sobre todo las clases trabajadoras mexicanas, y no hay semejante cosa. O sea, y uno diría, bueno, hubo un movimiento 132 que fue la última gran expresión de una capacidad de convocatoria fuerte, significativa, con cierta vocación antisistémica, no digo anticapitalista, antisistémica, o sea, respecto a cierto sistema de control político, de poder político, entre partidos, televisoras y poderes fácticos, clase económicamente dominantes. Bueno, o sea, existió esa capacidad de convocatoria. El punto es por qué en una coyuntura como esa misma convocatoria que tuvo cierta eficacia, tuvo cierta, digo, claro, ligada a las elecciones de 2012, ligado, digamos, a un punto, a una coyuntura que fue aprovechada muy bien por los jóvenes y que supieron leer y convocar a otros sectores sociales, bueno, pero nos está dando. Y nos está dando, ahí sí yo diría, por cierta debilidad acumulada del movimiento social en México, que me parece se debe a ciertas derrotas, no solo la derrota de 2006, que fue muy poderosa, el hecho de que el 132 no logró cuajar como de forma más duradera y permanente. No es con eso, no quiero, digamos, juzgar la incapacidad de los jóvenes y sobre todo de los más activos en su momento, pero creo que, bueno, se pudiera dar, no se dio, como no se dio en la mayoría de las movilizaciones de esa naturaleza en los últimos 10 años a nivel mundial. Tampoco aquí fue una excepción. O sea, en muchos casos ese tipo de convocatorias no acabaron dejando en los diversos países que las vivieron, Estados Unidos, países árabes, y los mismos indignados. Bueno, los indignados puede ser que habría que valorar eso, a lo mejor no es el momento, el tema del partido Podemos. O sea, si eso es el resultado deseable de una convocatoria de esa naturaleza, si un partido del 8% es la representación de un movimiento tan transversal como fue Indignados, juvenil, pero al mismo tiempo que marcó toda una generación y atravesó a la sociedad española, lo mismo que pudo ser el 132, pero bueno, habrá que preguntarnos si eso sería lo deseable, que hubiese un partido del 132, un partido juvenil renovado en México, y qué sentido tendría. Pero bueno, lo que quiero decir es que ahí hay una cierta incapacidad. En México además tenemos un grave problema del sindicalismo. Sabemos perfectamente que la clase obrera organizada, aparte de algunos dignos y valientes sectores independientes, tampoco hace contrapeso a ese gobierno. En general no hace contrapeso, no es una instancia, digamos, desafiante respecto al orden político y al equilibrio de fuerzas. Entonces, bueno, tenemos una debilidad y una lógica defensiva resistencial que se viene arrastrando, me parece, del 2006, que además, y aquí hablo de la capacidad de las clases dominantes, y que fue además, digamos, esas derrotas son fruto no solo de ciertas incapacidades, pero sobre todo de una eficaz estrategia de desmovilización, de despolitización. O sea, si en 2006 fue el año de la agenda social, política, de cuestionamiento al neoliberalismo, no se vuelve a hablar de
antineoliberalismo en serio en México desde ese entonces, porque sustancialmente el escenario está ocupado además por el temor, digamos, por el tema de la violencia. El tema de la violencia colocó en la agenda una problemática que despedazó solidaridades, que fragmentó, que rompió el país, desgarró a la sociedad mexicana y además provocó tendencias profundamente individualizantes y que rompieron el principio de colectividad sobre el cual se podía tejer una línea de confrontación entre clases subalternas y clases dominantes. Justamente la lucha contra el asco rompe transversalmente y genera guerra desde abajo, entre pobres, y guerra entre sectores dominantes. O sea, es justo una lógica de configuración de una confrontación entre los de arriba y entre los de abajo, entre sí, no unos contra otros. Entonces rompe el principio antagonista, polar, de los subalternos contra clases dominantes. Entonces ya no permite entender, no permite tener a la vista de forma clara la disputa por el país, la gran contraposición o la gran lógica que rige el sistema de dominación y la estructura de dominación. Y eso se desplazó de la escena, por lo tanto el neoliberalismo ya no es un tema, el antineoliberalismo ya no es una bandera que logra a convocar a grandes masas. Bueno, y eso también es obra, no solo es obra de la incapacidad que tuvimos de contrarrestar esa tendencia, también es obra de una eficaz estrategia de dominación que se implementó desde el PAN y pasando por el PRI, y el PRI supo perfectamente montarse en ese escenario. Ahora, digo eso, ahora me metí más en el análisis político, en el análisis futbolero, porque creo que eso explica la no movilización, o sea, la desmovilización relativa. O sea, es la eficacia de las estrategias y de las lógicas de dominación frente también a las deficiencias y los límites de las contraestrategias, contrahegemónicas que pueden tener los movimientos populares en coyunturas dadas. Después las coyunturas cambian, ¿no? Esa podía ser una coyuntura favorable, digamos, un poco vaticinábamos que en Brasil pudiera haber cierta acumulación de fuerzas desde abajo y que en México eventualmente esa coyuntura pudiera servir. O sea, es dramático que en México no solo estemos padeciendo las reformas que dejan una legalidad desfavorable, son contrarreformas desfavorables a los sectores populares, sino que ni siquiera hubiese una capacidad de resistencia, de indignación fuerte que dejara por lo menos un saldo subjetivo. Digamos, si objetivamente estamos sufriendo una derrota, objetivamente, legalmente, jurídicamente, ni siquiera hay una acumulación subjetiva política que pudiera ser el saldo positivo de una